Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Pues debemos dar gracias por un día más, por esta misericordia del Señor, de dejarnos respirar, de dejarnos ver a nuestros seres queridos. Hay mucho que agradecer por lo que nos da el trabajo, la comida y sobre todo porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Estamos estudiando el libro de los Salmos, estamos viendo muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida para edificarnos. Yo te animo a que puedas tú leer cada salmo, cada versículo, por el tiempo que tenemos para compartir. Pues no se puede desarrollar todos los salmos, pero es una bendición tener la palabra de Dios y leerla, escudriñarla y guardarla en nuestro corazón. Y yo te animo a esto, a que tú puedas leer la Biblia, la palabra de Dios. Dice el Salmo 43, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Así empieza este salmo. El salmista empieza a decir, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Y antes de seguir, quiero comentarte, vimos el Salmo 42 y el Salmo 42 terminaba en una oración. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Y bueno, este salmo, ahorita que lleguemos al final, cierra muy parecido. El 43 no tiene un título como podemos encontrar en la mayoría de las Biblias, viene a quien lo escribió, el anterior decía al músico principal, a los hijos de Coré, pero este salmo no empieza con un título, solamente Salmo 43, algunos podemos encontrar que es de David, pero yo creo que esta es una continuidad por la narrativa, por cómo termina y cómo se expresa. Si tú lees todo el 42 y luego lees el 43, incluso si lees el 44 y lees el 45, es acerca de los hijos de Coré, el 46, 47. Pero lo que quiero decirte es que este salmo, aunque no tiene el título de los hijos de Coré, por la narrativa, por cómo lo describe, yo pienso que es una continuidad de quien escribió esto, que es de los hijos de Coré. Y voy a empezar. Salmo 43, júzgame, Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Y me voy a detener tantito ahí en este verso 2. Empieza el salmista, los hijos de Coré, diciendo, júzgame, oh Dios. Y es algo que debemos de estar buscando en nuestra vida, que Dios nos juzgue por medio de su palabra. Cuando estamos en comunión con Él, Dios puede hablarnos a nuestra vida y debemos pedir que nos juzgue, porque nuestro criterio es muy diferente. Y también lo hemos visto en los Salmos, que David dice, júzgame, escudriña mis riñones, escudriña mi corazón. Y cuando se refiere a eso es que Dios puede ver lo más profundo de nuestro corazón. Y es importante que nosotros podamos pedir esto a Dios, júzgame, a Dios, dice, y aboga en mi causa. No es como decir, ve lo que hay en mí, y si yo estoy bien, aboga en mi causa, ayúdame. Porque muchas veces puede ser que tú y yo estemos en pecado y queramos esa ayuda, y tal vez Dios diga, espérate, primero pon a cuentas, pide perdón y ahora sí voy a abogar por tu causa. Dice, líbrame de gente impía, del hombre de engaño o iniquidad. Y es algo que también nosotros debemos considerar y estar pidiendo a Dios, que nos libre de esta gente. Mire, vivimos en un mundo horrible, la verdad. Mucha maldad, mucho engaño, mucha iniquidad. Todo está muy feo. Yo recuerdo cuando era niño, y lo digo así, la pornografía y todas estas cosas no eran de acceso tan fácil. Algún niño llevaba una revista, unas tarjetas, cosas así. Pero ahora das un clic y la maldad y todo esto está a la mano de nosotros, de nuestros hijos. Es increíble. Y dice el salmista, líbrame de esta gente. Esta es una buena oración. Que Dios nos libre, una oración de liberación, si lo quieres ver así.
Que Dios nos libre de todas estas cosas, aunque vivimos en el mundo y convivimos, pero que nos libre de esta maldad. Dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, y es verdad. Este es el Dios de nuestra fortaleza. Lo hemos venido leyendo en Salmos y hemos encontrado donde dice que es el escudo, que es la roca, que es la fortaleza. En Proverbios dice que es el castillo. Podemos ver que es sus alas como un águila nos cubren. Podemos ver que es un Dios grande en el que confiamos. Y es lo que está diciendo el salmista, porque tú eres el Dios. Y eso debemos, como cristianos, tener esta certeza. Luego dice una pregunta, 2 preguntas seguidas. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y cuando dice enlutado es triste, abatido, en una posición como de amargura. Yo también puedo pensar en esto. ¿Por qué andaré así enlutado? Por la opresión de los enemigos. Y pareciera que el salmista está diciendo que Dios lo ha desechado y que está en esta posición por sus enemigos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Decimos que es el Dios de nuestra fortaleza, pero de repente pensamos que Dios no está con nosotros, no nos escucha, y que andamos tristes por la opresión de gente que nos está haciendo daño, que nos está molestando, que nos está inquietando. Pero el salmista sigue: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y tus tabernáculos, y entraré al altar de Dios. Ahí me detengo. Sabes, cuando estamos en estos pensamientos, lo primero que debemos de hacer es como hace el salmista: envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. Y la luz está en la palabra de Dios, en lo que leemos en la Biblia. Se envía esto, lo tenemos a la mano, y tu verdad, su palabra es verdad. Todo lo que está aquí es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Estas me guiarán, lo mismo, la palabra de Dios, la Biblia que nos ha dado, estas nos van a guiar en nuestra vida. Si día a día oramos, tenemos una comunión con Dios, podemos escudriñar las palabras. Esta es la luz que tenemos. Dice que su palabra es como una antorcha, que también es como una luz delante de nuestros pies. ¿Alguna vez tú has estado en alguna oscuridad y prendes un encendedor o una lámpara? Empieza a iluminar dentro de la oscuridad. Y así es la palabra de Dios en nuestra vida. En el momento que nosotros pedimos esa luz, Dios alumbra todo. Y debemos tener esta confianza. Dice: me conducirán al monte de tu santidad y tus tabernáculos, y entraré al altar de Dios. Pues antes había el tabernáculo, el altar de Dios. Ahora tenemos ese acceso directo. Dios dice que nos ha sellado con su Espíritu y que nuestro cuerpo es su templo del Espíritu Santo, y que la oración nos lleva a platicar con Dios. Dice que nos encerramos en un cuarto espiritual, y tenemos ese acceso a platicar con Dios. Tenemos la misericordia de Dios. Qué increíble que si hemos creído en Cristo Jesús, podamos tener ese acceso de entrar a ese monte de santidad, de entrar a ese altar de Dios, y hablando espiritualmente. Y luego dice: al Dios alegría de mi gozo, y alabarte con arpa, oh Dios, Dios mío. Entrar en la presencia de Dios nos debe de dar gozo, nos debe de dar alegría, nos debe dar esas ganas de cantarle, de alabarle, de aplaudirle. Aquí dice con arpa, ¿no? Así con un instrumento. Todos los días debemos hacer esto. Nosotros tenemos ese acceso al orar con Dios, al platicar con Él, y debemos de sentirnos, como dice el salmista, con gozo. Y luego se hace una pregunta él mismo. Primero hace 2 preguntas como refiriéndose a Dios, y se va contestando. Y aquí dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Nuevamente se hace esta pregunta que vemos en el Salmo 42.
Por eso yo pienso que este salmo también es de los hijos de Coré. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Él mismo se hace esa pregunta. Y nosotros a veces somos así. Sabiendo que tenemos un Dios grande, hacemos esto. Nos sentimos abatidos. Pero es bueno decirles, ¿por qué nos pasa esto en nuestro corazón? Sabiendo que conocemos a nuestro Señor y Salvador. Y luego cierra el salmista, espera a Dios porque aún le tengo que alabar, es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Y así cierra el Salmo 42, igual que el 43. Espera a Dios porque aún le tengo que alabar. Es algo que debemos hacer, esperar en Dios y alabarle por todo lo que hace en nuestras vidas. Por lo que hizo desde esta mañana hasta la noche, nosotros debemos alabarle. Y dice aquí, Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Wow, es increíble este salmo, es hermoso. Vemos nuevamente aquí a este salmista cómo va describiendo a Dios y de repente hay unas preguntas hacia Él y viene el avivamiento, dice, envía tu luz y tu verdad. Esto debemos de pedir cada vez que estemos en una posición, en un contraste que nos haga pensar que Dios no está con nosotros. Señor, envía tu luz. ¿Y eso cómo lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Y luego dice, espera a Dios porque aún le tengo que alabar. Es hermosa su palabra. Es algo extraordinario lo que nos ha podido dar el Señor. Y quiero aprovechar este tiempo para aquellas personas que están tal vez en este grupo y no sean cristianas, no sean creyentes o conozcan un poco de la palabra de Dios o simplemente pues no tienen una comunión con Él. Te quiero decir que tenemos un Dios como habla aquí, un Dios tan hermoso, tan grande, que mandó a su Hijo el Señor Jesucristo. Murió en una cruz y en esa cruz dio la oportunidad no tan solo a su pueblo, sino a los que no eran parte de ellas, y les dice gentiles, que significa no judíos. Es donde entramos ahí, mexicanos, españoles, peruanos, chilenos, norteamericanos, chinos, todo el mundo que no es judío. Y dio esa oportunidad para tener una salvación y una vida eterna. Sin Dios, nosotros estamos en contra de Dios. Lo ofendemos todos los días con nuestros actos. Muchas veces pensamos y hacemos un juicio sobre nosotros, como dice aquí, júzgame, oh Dios, pero no decimos eso a Dios. Juzgamos y nos comparamos. Hay personas tan perversas y decimos, yo no soy tan malo como ellos. Pero cuando leemos la Biblia, como dicen Romanos, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, ni el más religioso se paró en una mañana diciendo, oh, yo te busco a Dios. La Biblia dice, en Efesios 2:8, dice que la salvación es por gracia y esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios, esto no vino de nosotros, los que ahora nos llamamos cristianos. No vino de nosotros, vino de Dios que lo puso en nuestro corazón al escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Y si tú estás escuchando esto y algo ha quebrantado tu corazón por medio de este audio, otros audios que has escuchado, porque son muchísimos audios que se están grabando y que hermanos están poniendo de su tiempo para leer la Biblia en el Antiguo Testamento, como lo estoy haciendo con Salmos, pero aquí también podemos encontrar al Señor Jesucristo. Debes de pedir a Dios que juzgue tu corazón y verás, si tú no has creído en Él, que no eres una persona buena y que necesitas la salvación de Él. Acércate a estas personas que te han invitado a este grupo, a escuchar estos audios. La salvación solamente la puede dar el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el único camino para llegar a Dios es el Señor Jesucristo. El único que puede perdonar y purgar los pecados de la humanidad es Cristo Jesús. Y aquí te puedo animar a eso, a que tú puedas preguntar
si tú no conoces de Cristo, de la salvación, si estás escuchando esto y está golpeando tu corazón, es que Dios quiere que tú puedas ir a sus pies y pedirle perdón y ponerte a cuentas con Él y pedir salvación. Considera todo esto. Y si nosotros que somos cristianos, cuando leemos salmos o cualquier otro libro, es una bendición para nosotros y debemos examinar. Y me quedo con esto último. Es Él el salvamento delante de mí y el Dios mío. Es mi Dios, es mi Cristo, y me pone muy contento poder compartir con ustedes los salmos, la palabra de Dios. Espero que consideres todo esto. Dios te bendiga.